Amor. Y también vimos que la defensa propia no tiene relación. Hay quienes sostienen que no hay que defenderse. Y vimos el domingo pasado que, bueno, eso no es lo que nos enseña el Señor, sino que hay momentos en que hay que resistir al mal. Y vimos los textos, ¿verdad?, donde Pedro llevaba la espada, y donde después vimos los textos donde había más discípulos que estaban armados. La espada era el arma que había en ese momento. Hubiera sido en estos días, a lo mejor habrían andado con una 45, no sé. Como que cuesta imaginárselo, que no andaban con espada. El Señor no. Pero los discípulos sí. Y el Señor no los reprendió, no le llamó la atención, no le dijo, oye, no, ustedes no. Si van a ser mis discípulos, tienen que dejarlo. Ahora bien, si esto es así por la defensa propia, con mayor razón también es por la defensa del otro. ¿Por qué? Porque estos mandamientos, del 5º al 10º, nos hablan de la segunda tabla de la ley, que es resumida en el mandamiento, el segundo mandamiento en importancia, digamos. Porque ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, dijo el Señor, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si la defensa propia es algo que nos es permitido, con mayor razón también la defensa del otro. ¿Por qué? Porque entra dentro de el prójimo. Y sobre todo estamos hablando del prójimo que está en una relación de debilidad, en una relación en que él no se puede defender por sí mismo. Todos nosotros, pienso, es una cosa normal. Si ven que un adulto está castigando a un niño de una manera, no es que, no es que lo está corrigiendo porque el niño tiene una pataleta, no. Sino que vemos a un adulto que va tironeando a un pequeñito, que lo maltrata de palabra y de obra. Instintivamente nosotros no nos sentimos bien con eso. Y muchas veces, como decimos, metemos la cuchara. Oiga, ¿qué le pasa con el niño? Recuerdo una vez en Buenos Aires, estaba en Retiro, ahí hay 3 terminales de ferrocarril. Una estación central, pero 3, una al lado de otra. Bueno, separado un poco, pero hay 3. Y veo a un muchacho que va con mochilas, con un bolso y otro bolso aquí. Y va caminando apenas porque es más pesado. Pues. Y de repente, yo no sé qué me dio por quedarlo mirando. ¿Ya? Pero justo veo que una tropa de muchachitos entre 10 y 15 años van corriendo, lo rodean y empiezan a registrarle los bolsillos y el que no todo cortado, porque iba con todo eso. Y me dio una indignación, que yo estaba más o menos, no sé, debo de estar como a 10 metros, un poco más a lo mejor. Pero les grito, y no solamente les grito, sino que voy con no por simpatía, voy así como... Yo creo que iba a transformar, porque me dio rabia. O sea, el pobre muchacho, era un muchacho flaquito, y él iba cargado con sus cosas, y estos otros tontos muchachitos lo estaban asaltando a vista y paciencia de todo el mundo. Y nadie hacía nada.
Entonces, cuando yo hice eso, alcancé a manotear incluso a uno de los más grandes, a manotearlo en el sentido de tomarlo del cuello y separarlo. Y cuando uno tiene rabia, realmente tiene fuerza, porque voló. Y los otros se espantaron todos, corrieron todos y lo dejaron. ¿Por qué sentí eso? ¿Por qué? ¿Porque se superé? No, en ese momento me indignó esa situación. Y no pensé, después me decía, oye, que esto está siempre nos da por un adulto, mira que si hubiera pasado algo. Bueno, pero no pasó nada. Entonces, eso que sube, que es indignación, es cuando vemos que el otro está en una situación de indefensión. Si nosotros vemos de que se está castigando a un anciano, a una anciana, hay que ser muy... Bueno, el apóstol Pablo tiene una palabra para eso, dice, sin afecto con la ciudad, para dar vuelta a la cara y para no decir nada. Algo vamos a hacer. Por último llamamos a policía. De la misma manera, si vemos que un hombre está golpeando a una mujer. Ahora, hay casos y casos, porque conozco casos de mujeres que golpeaban a otras. Bueno, hasta que se convirtieron. Pero hay casos. Entonces, en esa situación, lo que procede también es la defensa del otro. Como lo dice Levítico 19:16, y usted lo encuentra expresado en la NTV de una mejor manera, porque dice, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Dice otras cosas más, pero estoy sacando solamente eso. ¿Sí? Si esto es así, y vemos por la Escritura, podemos probar de que estamos autorizados para ver por el otro. Si Dios manda, dice, si vas por el camino y ves a la bestia de carga de tu prójimo caído, lo ayudarás. No es que uno se tiene que poner a pensar, no. Si Dios tiene ese cuidado con los animales, ¿cuánto más con el ser humano que es hecho a su imagen y semejanza? Entonces, está la defensa del otro, y en este sentido, vimos el domingo pasado que el ser más indefenso que puede haber es el que está en el vientre materno. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para impedir esta situación, y comienza por la educación. Cada uno de nosotros debe educarse y debe informarse, porque cada uno de nosotros va a estar de alguna manera relacionado con una situación en la cual alguien va a abortar. Debemos defender ese espíritu. Vimos los textos bíblicos. De la misma manera también ocurre con esto, la eutanasia. La eutanasia hoy día se pretende vender como el buen morir. Es que está sufriendo, entonces mejor pongámosle, igual como que si fuera un animal, pongámoslo a dormir. Hermano, en la eutanasia se puede dar por petición propia. El que está sufriendo pide que se lo deje morir. No que se lo deje morir, sino que se lo mate. Algunos piden un arma, otros piden una inyección. El momento de sufrimiento y quieren acabar con ese sufrimiento.
ser que la eutanasia no le esté pidiendo el objeto de la eutanasia, sino que otros toman la decisión de terminar con la vida. Cualquiera de los dos no es posible sin transgredir el sexto mandamiento. Ya sea que la persona lo pida o ya sea que un familiar directo quiera ponerle fin. Ahora, eutanasia no es lo mismo que dejar morir. No es lo mismo. Dejar morir significa no prolongar la agonía. O sea, la persona va a morir, sí o sí. Pero puede vivir un par de días más, ya sea con medicación. El tema farmacológico ha avanzado mucho en estos últimos tiempos y puede seguir viviendo gracias a alguna droga. O quitándole la asistencia tecnológica vital que lo asiste. Mi concuñado le dio fibrosis quística y llegó un momento en el cual él ya cayó tan grave que necesitó de respirador artificial. Estuve con él algún tiempo cuando él estaba internado y estaba con eso. Pero aún con esa máquina se veía su lucha por respirar. Porque una persona con fibrosis, los pulmones se endurecen. Entonces no hay el intercambio gaseoso. La persona muere ahogada. Es una muerte viva. Y él, a pesar de que estaba con esa máquina, él hacía esfuerzo y la bocanada y el ruido horrible que se sentía, se veía que él estaba sufriendo y él no iba a mejorar. Él cada día estaba peor. Cada día estaba peor. Entonces, mis sobrinos estaban con esta duda. Tío, me decían, pero si lo desconectamos, él se muere. Hijo, él ya está para partir. Todas estas semanas nosotros hemos prolongado artificialmente su vida, solamente porque hay este apoyo tecnológico. Pero eso no es matarlo. Entonces es distinto. Hay casos que personas han pedido la eutanasia, leí de una abuela que pidió la eutanasia, ¿sabe por qué? Porque ella no le importaba a nadie. Sus hijos no la iban a ver, sus nietos no se interesaban por ella, por lo tanto, dijo, ¿para qué estoy vivo? Quiero la eutanasia. Se la dieron, esto pasó en Canadá. O sea, una persona pide sin necesariamente, claro, alguien puede decir que está sufriendo. Entonces, eutanasia no es lo mismo que dejar morir. La eutanasia es cuando una persona pide que activamente alguien haga algo para que su vida termine. Quien accede a esa petición está transgrediendo el sexto mandamiento. Peor todavía, en nuestros tiempos hay personas de edad que son propietarias de muchas cosas y los hijos lo único que quieren es asegurarse. ¿Cómo lo disfrazan? El que está sufriendo mucho.
terminemos. Claro, una vez que la persona firmó, ya la vida no les interesa. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro siglo. Deuteronomio 32, 39. ¿Alguien lo tiene? Veo ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo hago morir. La vida es prerrogativa exclusiva de Dios. Yo hago morir. Y cuando el hombre toma en sus manos esta decisión, tiene que asegurarse de que cuenta con el beneplácito divino. ¿Cuándo? Cuando está haciendo uso de la espada. Porque Génesis 9:6 sigue diciendo que es el hombre que derramare sangre, por el hombre su sangre será derramada. 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 dice: Jehová mata y él da vida. Dios es el único que puede hacer morir. En vista de que todos vamos a morir. Lo siento, hoy no viene muy positivo. Pero todos vamos a morir. Por lo tanto, debemos prepararnos para la muerte. Debemos prepararnos. La muerte es un enemigo. Vamos a ver algunas cosas. Después de mucha utilidad reflexionar en esto. Pautas bíblicas respecto a la muerte del doctor Kay Essex. La muerte es inevitable, ¿verdad? Nadie la va a poder esquivar. En algún momento nos vamos a encontrar con la muerte. Por lo tanto, prepárate. Eclesiastés capítulo 3 versículo 2 dice que hay tiempo de morir. Hay un tiempo. Por lo tanto, prepárate. Prepárate legalmente. No dejes cosas ahí que tu cónyuge no tenga idea, no sepa qué hacer. No, ordena tus cosas. Si tienes hijos, preocúpate. Y dentro de tus posibilidades, ordena las cosas de tal manera que si el Señor te llama a su presencia, solamente quede el vacío de quienes te amaron. Prepárate legalmente. Tus hijos deben tener un lugar donde crecer, donde vivir. Prepárate. No, ninguno de nosotros tiene la vida hasta determinada edad que uno puede decir, total, tengo 40 años más por delante. No tienen idea. No tenemos idea. Claro, algunos viven 90 años, pero otros a los 21 se van. Dios sabe cuándo es. Como la muerte es inevitable, prepárate. Legalmente y prepárate espiritualmente. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio.
Por lo tanto, debemos prepararnos para esa instancia. ¿Y cómo nos vamos a preparar? ¿Qué vamos a ir a decir? Bueno, Señor, yo no he matado a nadie, yo no le hice daño a nadie, yo no he robado. ¿Vamos a ir con esa? A la luz de la ley del Señor, no podemos ir con esas cosas. Y la única manera de pasar el juicio es estar en Cristo. Por lo tanto, si hoy tienes vida, entrégasela a Cristo. Prepárate, porque que vas a morir, vas a morir. Debemos prepararnos entonces, porque la muerte es inevitable. En segundo lugar, la muerte es un enemigo. 1 Corintios 15:26 dice que el postrer enemigo será derrotado. ¿Cuál es? La muerte. El postrer enemigo. Por lo tanto, como es un enemigo, nosotros no la buscamos. No buscamos el enemigo, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, hacemos todo lo posible para evitarlo, ¿verdad? ¿O no? Hacemos lo posible por evitarlo. O sea, ninguno en su sano juicio va a meter los dedos en un enchufe. Bueno, hoy día, gracias a Dios, hay esto automático, ¿no? Que impiden desgracias, pero quién sabe si hay automático de desgracias. A veces se hacen reparaciones así a la rápida, por mientras, y quedan ahí, de por vida. Y eso provoca accidentes. Entonces, nadie, siempre estamos buscando, sobre todo los adultos, incluso los niños a su corta edad, ellos evitan situaciones de peligro. ¿Por qué? Porque la muerte es un enemigo. Y en esto, entonces, tiene que ver lo siguiente. Si dentro de tu enfermedad, porque bueno, de algo tenemos que morir, ¿verdad? Entonces, claro, a algunos se lo va a llevar el Señor, como recuerdo a Enriquito. Él ya era viejito, él era viejito cuando yo era chico. Pero él, yendo al punto de predicación, cruzando una calle, demoraba mucho en llegar. Entonces él se iba muy temprano porque se iba sentando en los paraderos. Y al cruzar una calle lo pasó a llevar un bus. Y ahí quedó Enriquito. Ahí me llamaron, yo lo voy a ver, y ahí está durmiendo con su hipnal. El Señor lo llamó ahí. Lo llamó ahí. Pero otros, como nuestro hermano Gabriel, que algunos aquí conocimos, ¿cómo lo llamó? Por un cáncer. Por un cáncer que duró más de 10 años, que lo fue deteriorando, sobre todo la última etapa fue durísima. Pero él, cuando iba y le decía, mira, hay una nueva droga, pero es experimental. Bueno, hagamos. Nada de entregarse, no. Si hay medios para evitarlo, lo vamos a usar. Así que sáquese el pensamiento que he escuchado, de repente dicen, no, si me diagnostican cáncer, yo no sé ninguna cosa, no estoy buena. No, eso no es un pensamiento acorde con el sexto mandamiento. Porque es Dios quien nos da la vida. Nosotros no tenemos autorización para acelerar el momento de encontrarnos con Él. Además es inútil porque igual vamos a estar los días que Dios ha determinado. Y si nosotros no usamos los medicamentos, es probable que lleguemos igual a esos días, pero con más sufrimiento. No seamos necios entonces. Es un enemigo. No es algo que nosotros vamos
a esperar así, ansioso, que tengo de morir. No. La muerte también es un proceso. Hebreos, capítulo 11, versículos 21 y 22. ¿Lo tienen? Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de los hijos de José, y adoró a Cuidado sobre el extremo de su cordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su muerte. Para muchos de nosotros, la muerte va a ser un proceso. A algunos la muerte los sorprende así. Tenía 33 años y mi mejor amigo tenía mi edad. Los dos enseñábamos en la misma clase de escuela dominical. Y estábamos revolucionando la clase porque hacíamos leer y él era entusiasta con eso y yo también era entusiasta. Entonces los hermanos les gustaba llegar a la escuela dominical. Y nos juntábamos a ver cómo, sabíamos cuál era la lección de la próxima clase y nos juntábamos y compartíamos dentro de nuestra ignorancia, pero con el deseo de transmitir eso que íbamos aprendiendo. Y el día lunes recibo la llamada de que mi amigo se había caído de más o menos 7 metros y había muerto. Fue terrible, porque su esposa tenía una niñita que no cumplía todavía los 2 años y estaba esperando un niño. No hubo ningún proceso ahí. El Señor se lo llevó, quiso llevárselo así. Pero otros, vamos a experimentar un proceso. Otra vez saco a mi hermano Gabriel aquí. Y él, en el último tiempo, mientras tuvo lucidez, habló con su esposa y le dio algunas indicaciones para cuando ella no esté. Es más, incluso hasta con su hija, preparando todas las cosas. La muerte es un proceso. Por lo tanto, nosotros vamos a aprovechar todas aquellas cosas que sean paliativas. No las vamos a rechazar, las vamos a aceptar. Debemos hacer, la familia debe preparar un ambiente donde el cerebro sea estimulado y espiritualmente sea estimulado. No vayamos a donarle la píldora diciendo, tómate esta agüita y el Señor te va a sanar. No. Cuidado con eso. Más bien, recordémosle las promesas del Señor. Recuerdo a mi suegro, él ya estaba en su último momento, un cáncer de esófago, y todos iban a leer de distintas cosas, y cuando estuve con él, le pregunto, suegro, ¿quiere que le lea alguna porción bíblica? Ya. ¿Cuál quiere que le lea? No, elige tú. Y voy y abro mi Biblia en el pasaje de 2 de los Corintios, donde dice, porque si es que nuestro tabernáculo se desciende, tenemos uno mayor, mejor, uno no hecho de manos. Fue muy bonito porque mi suegro con eso fue confortado, porque él veía que se deterioraba, pero ese cuerpo no es finalmente el con el que va a resucitar, es distinto. Entonces estimulemos
a aquellos que están pasando por ese trance, no solamente con estimulación mental, sino que también con estimulación espiritual. Preocupémonos de la higiene, de los alimentos, preocupémonos de acompañarlos. Hermanos, es difícil estar al lado de alguien que sufre. Es difícil, pero hay una bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Acompañar al sufriente es algo que nos humaniza. A veces decimos, pero es que yo no sé qué decir. Es que no tiene nada que decir. Basta que esté ahí. Acompañen. Algunos no pueden ni siquiera beber, pero eso no significa que no tengan sed. Use un algodón, moje sus labios. Porque la muerte es un proceso. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Viene aquí a hablar. Jacob al morir bendijo a los hijos de José. Estaba para morir, pero él bendijo a los hijos. ¿Por qué los bendijo? Porque había fe. Morir sin Cristo es horrible. Es horrible. Sin esperanza. Finalmente, la muerte conlleva sufrimiento y el sufrimiento es parte de la vida. Por lo tanto, prepárate para sufrir. Preparémonos para sufrir. Es parte de lo que le toca a cada cual. Dios en su gracia muchas veces obra en esos momentos. Obra en el doliente, pero también obra en el que está durmiendo. Y muchas veces deja de sentir perdón. Todo esto debe llevarnos a nosotros a pensar de que fuimos diseñados para vivir eternamente, fuimos creados para vivir eternamente, pero a causa del pecado se introdujo la muerte. Es el postrer enemigo que fue vencido en la cruz del Calvario y será derrotado para siempre. El pecado y la muerte. Y ya no existirá más la muerte. Pero en esta vida lo vemos. Por lo tanto, asegurémonos de que estamos en aquel que es la vida. La vida. Este es Jesucristo. Y de esa manera también miremos a aquellos que están cerca nuestro, pero que no le han entregado su vida al Señor. Le espera toda una eternidad de sufrimiento, de oscuridad, de soledad infinita. Eso debiera ser un aliciente suficiente para poder hablar y vivir el Evangelio frente a aquellos que no conocen al Señor. Pero si alguno de aquí, de los presentes, todavía no le ha entregado su vida al Señor, mira, hoy estás vivo porque Dios así lo quiere. Pero tú no sabes hasta cuándo Él se mostrará paciente contigo.
Finalmente, vamos a ver suicidio. Hubo trajo bastante polémica, una entrevista que se le hizo a una serie de presentadores. Estaba MacArthur ahí, y MacArthur respondió que el suicidio no necesariamente significa que la persona no es creyente. Y muchos se escandalizaron por eso. Y hubo alguien también que cuando me preguntó me dice, mira lo que dice MacArthur, pienso lo mismo que él. ¿Cómo va a pensar eso? Entonces eso deja la puerta abierta para que el que quiera ser suicida. Entonces, si total es creyente, no, momentito. En la Biblia encontramos personas que se suicidaron. Anoten los nombres, después lo encuentran. Por ejemplo, Judas Iscariote, ¿verdad? Judas se suicidó. Simple, un rey de Israel, cuando vio de que la cosa estaba todo perdido, se suicidó. Ahitofel fue quien aconsejó a Absalón para rebelarse contra su padre, y como vio que no se siguió el consejo de él, el tipo se suicidó. Saúl y su escudero, ambos se suicidaron. Y también tenemos a Sansón. Pero aquí tenemos un problema con Sansón. Porque Sansón aparece en Hebreos capítulo 11 como un héroe de la fe. ¿Perdón? No fue un mártir. Si nosotros leemos la historia en Jueces, vamos a ver de que él pide ser llevado a las columnas, que son a las columnas principales. Y él, al momento de estar ahí, las abraza y ora y dice, y ahora, Señor, le devolvió la fuerza y botó todo eso y mató más gente ahí que en toda su vida. Pero él murió. Y la escritura en Hebreos 11 nos dice que es un héroe de la fe. Por lo tanto, ya hay ahí una puerta que nos dice que no todos los suicidios son iguales. Si alguien se suicida, después vamos a suponer, un varón tiene responsabilidades en la iglesia, tiene una vida de enseñanza, en fin, y de repente se descubre de que él ha tenido durante tantos años una amante. Viene su hijo, lo que le estoy describiendo es algo que pasó. Su hijo le dice, papá, ¿cómo tienes cara de seguir predicando si ya todo el mundo sabe que tú eres un adúltero? El hijo se fue. El padre se encerró en su oficina, sacó un revólver de su escritorio y se mató. En el funeral hubieron quienes se expresaron de la siguiente manera: la salvación no se pierde. Así que aunque él se quitó la vida, nadie le quita la salvación. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de alguien que se suicida porque no quiere reconocer su pecado, porque rehúye a arrepentirse. Y eso es muestra de un incrédulo, no de un creyente. Otro caso. Un matrimonio, mucho tiempo viviendo juntos, y ella muere repentinamente de un ataque al corazón. Él queda solo, le da depresión. Sus hijos lo dejan. Él tenía como pasatiempo ir a orillas del Mapocho
en el sector de Renca, Pudahuel, por ahí. Iba con su esposa todas las tardes a la sombrita y ahí se sentaban los dos juntos. Vino esa depresión, dejó de comer, no quiso interactuar con nadie, nadie se preocupó de él, y finalmente un día nos encontraron colgados en el mismo lugar donde él iba. Entonces, depresión, la enajenación mental. El suicidio no es el pecado infernal. Y Jesucristo murió por todos nuestros pecados, los pecados pasados, los presentes y los futuros. Entonces tengamos cuidado en estas cosas, porque cuando hay depresión y cuando hay enajenación mental, las personas no están en sus cabales. Mi abuelo, producto de su, creo que ya era demencia senil, él atentó contra su vida, pero no pudieron reducirlo. Era un hombre grandote, pero ya tenía sus años enfermo y finalmente no murió de eso. Pero ¿a qué voy? Si él hubiera llegado a atentar contra su vida y lo hubiera logrado en ese momento, él durante toda su vida dio testimonio de ser creyente. Toda su vida. Y en ese momento, cuando él pierde el uso de sus facultades mentales, es que él atenta contra sí mismo. Entonces, gracias a Dios, no vivimos eso, pero pudimos haberlo vivido. ¿Qué les quiero decir con todo esto, queridos hermanos? Recuerden que la defensa propia también vale para la del otro, porque estamos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos. En el caso del aborto, no es que solamente las damas deben abstenerse de abortar, sino que qué cuidado tenemos nosotros cuando nos expresamos con una joven que ha quedado embarazada. ¿Qué es lo que decimos? ¿Estamos preparados para que si una joven queda embarazada y su papá la echa de la casa, pasa eso, no? ¿Estamos preparados para acogerlo? Son preguntas que debemos hacer. Claro, porque aquí los hombres podemos lavarnos las manos. Bueno, yo no voy a abortar. ¿Pero puedo contribuir a evitar un aborto? Sí. Porque muchas veces la joven que aborta se le ha metido esa idea en la cabeza, o porque otro se lo metió, o porque ve todo negro, todo el panorama negro, necesita ver la vida con otros ojos, y esos son los ojos que tienes tú. Y puedes decirle, pero mira, puedes salir adelante, muchas mujeres han salido adelante, yo te puedo ayudar. Al margen, las viviendas hoy día son cada vez más chicas, escasamente alcanza para los que viven ahí. Un consejo, queridos hermanos: traten de tener un lugar para acoger a alguien, no porque lo van a usar,
Pero si se da el caso, tener un hijo. Estas son cosas que no están lejanas ni ajenas a nosotros. Tal vez no pase en el seno de nuestra familia, pero puede pasar a nuestro alrededor. Puede haber una sobrina, puede haber la hija de un vecino. Recuerda, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Entonces no se trata solamente de decir, no, yo me opongo al aborto. ¿Qué haces para oponer? Respecto de la eutanasia, las personas a veces es por petición propia. Cuidado con esa idea que anda de el buen morir. Ay, pero es que se está sufriendo. Está bien. No, no está bien. No está bien. Pero hacemos acompañamiento. Si alguien está así, los asistimos espiritualmente, los estimulamos mentalmente. Miren, una de las cosas que más estimula la mente es la lectura. ¿Qué le puede leer a alguien? ¿Qué le puede leer? La Biblia, pues. Todos tenemos Biblia. Eso va a estimular su mente. Y asegurémonos de que está partiendo con el Señor. No demos por sentado de que porque fue algunos años a la iglesia, entonces es creyente. No, cuidado con esto. Esto es el caso de la eutanasia. En el caso de quienes cometen suicidio, muchos de ellos pasan previamente por una depresión profunda. ¿Podemos nosotros ayudar ahí? ¿Podemos visitar? ¿Podemos llamar? ¿Podemos sacarlo de su entorno y decir, mira, este fin de semana ven a mi casa, voy a hacer esta comida que te gusta y quiero que la disfrutes? Vamos a ir al parque. Es una persona que está con depresión, hay que sacarla de eso. ¿Qué es lo que hacemos? Tal vez con eso estemos contribuyendo a que la persona cambie la idea fija que tiene. Si una persona pierde sus facultades mentales y toda su vida ha dado evidencia de ser creyente, hermano, la salvación es por gracia. No es por estar lúcido. No hay ningún texto de las Escrituras que diga de que solamente son salvos aquellos que están lúcidos hasta su último momento. No. En cambio, sí hay textos que dicen hasta las canas de soportaré. Indicando con esto de que no importa la condición del hombre y de la mujer, no importa su condición inclusive racional, pero si Dios ha tenido misericordia y le ha dado vida eterna, es vida eterna que le ha dado. No es vida hasta que te dé una depresión fuerte, no. Es vida eterna. Entonces, estos están ligados. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no matarás incluye la defensa propia, y vimos que la incluye, también incluye la defensa del otro. Y nosotros en cada uno de estos casos podemos auxiliar en la medida de nuestras fuerzas y en la medida de nuestras posibilidades. Amén. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles. Hay quienes
Uno dice, pero se está ahogando en un vaso de agua. Es que está viendo así la vida. Todo esto nos dice que debemos orar los unos por los otros. Y cuando entran en nuestras vidas enfermedades que nos van deteriorando, que ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes, muchas veces empieza con un leve desánimo, pero eso se va profundizando y termina en una depresión. Y las personas ya no duermen bien. Y eso afecta a todo su sistema nervioso, afecta a su sistema digestivo, todo se desordena. Y eso puede pasar en medio nuestro. Entonces debemos orar los unos por los otros. Y cuando nos demos cuenta que alguien está pasando un mal momento, seamos de aquellos que acompañan. Que no se quedan solamente, no voy a orar. No, trate de acercarse, de acompañar. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, para hacerte fiel en todo. A medida que hemos ido estudiando estas cosas, nos damos cuenta todo lo que abarca y clamamos juntamente con el apóstol, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ayúdanos. Te pedimos especialmente para aquellos que no te conocen, para que se vuelvan a ti. Ayúdanos a testificar de tu amor, no solo con palabras, sino también con nuestra vida. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy tenemos una hora